Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, estos no solo clásicos y hoy venimos a hablar de literatura medieval española, así que vamos allá. Antes de comenzar a hablar propiamente de literatura medieval española, quería comentaros tres cosas. La primera es que os voy a dejar una bibliografía aquí abajo en la caja de descripción que os ayude a seguir investigando por vuestra cuenta si este tema os interesa. La segunda es que la literatura medieval española tiene muchas obras de las que hoy no voy a hablar, porque simplemente quiero dejaros las que para mí son las fundamentales, a partir de las cuales, una vez leídas y estudiadas estas, podéis continuar por vuestra cuenta buscando más obras sobre las que leer y estudiar. Y la tercera cosa que os quiero comentar es que en torno a la literatura medieval española hay muchas teorías, tradicionalista, arabista, etc. Y que lo que yo os expongo aquí es la teoría que más me interesa a mí, las teorías que más me han interesado a mí y que más me han convencido a mí. Eso no significa ni que sea la verdad absoluta, ni que sea la única teoría posible. Significa que es la que yo he adaptado como mía, porque me la creo, porque me han convencido los estudios que he leído y cómo explican la literatura medieval desde esa perspectiva. Debido a lo mucho que hay que hablar en torno a la literatura medieval, son 600 años de literatura en español, desde el siglo X hasta el siglo XV, ambos incluidos, he decidido no grabarlo todo junto porque serían horas y horas y horas de vídeo. Así que a lo largo de los siguientes meses, y un vídeo por mes, iré grabando vídeos relativos a la literatura medieval, dividida en literatura de transmisión oral, que es el que vais a ver ahora, y después, que sería la literatura popular, y después no sé si voy a grabar toda la literatura culta junta, porque me parece que va a ser demasiado extenso, así que probablemente grabe un vídeo el mes que viene sobre el Mester de Clerecía, el siguiente mes grabaré un vídeo sobre la prosa castellana de los siglos XIII y XIV, al siguiente mes un vídeo sobre la literatura medieval del siglo XV, la literatura culta del siglo XV, y puede que grabe un cuarto vídeo sobre literatura medieval europea, cuando acabe de grabar la española, según si os interesa y demás, porque yo, bueno, por mí ya veis, encantada. Y ahora sí, vamos con el contexto histórico-social. Empiezo con el contexto histórico, muy brevemente explicado, porque creo que es necesario conocerlo para entender la literatura de esta época. Al final la literatura es hija de su tiempo. Así que nosotros vamos a empezar datando la Edad Media. Podemos hablar de Edad Media ya en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y llegaría a la Edad Media hasta el siglo XV. Unos historiadores dicen que hasta el año 1492, con la llegada de Colón a América, y otros que un poquito antes, dentro del propio siglo XV, pero unos años antes, con la aparición de la imprenta y una serie de hechos históricos y acontecimientos culturales que hacen pensar que ya no estamos en la época medieval, sino que ya nos encontramos en el Renacimiento. La sociedad en esta época era una sociedad estamental. Eso significa que era muy difícil, por no decir casi imposible, cambiar de estamento. Nacías noble, morías noble. Nacías campesino, morías campesino. Es cierto que cuando ibas a la guerra había una cierta posibilidad de promoción y de ascenso social, pero era también muy difícil, porque era muy difícil regresar vivo. Las guerras eran continuas, violentísimas, y lo habitual era morirse, ¿no? Pero sí es cierto que la guerra era una manera en la que un hombre podía promocionarse y podía ascender socialmente, pero por lo general el estamento en el que nacías marcaba lo que iba a ser tu vida y el estamento al que ibas a pertenecer siempre. Nos encontramos, por lo tanto, con que en la cúspide de la pirámide social está el rey. Por encima del rey solamente está Dios. En una época como la Edad Media, absolutamente teocéntrica, Dios era el centro de todas las cosas, y esto se va a notar tanto en la sociedad como en el arte, en la literatura en particular y en el arte en general. Pero en la cúspide social, lo máximo era el rey. Por debajo del rey estaban la nobleza y el clero. ¿A qué se dedicaba la nobleza? Se dedicaba a la guerra. Era lo que se dedicaba. La nobleza tardó muchísimo en tener acceso a la cultura, no por nada, sino porque no les interesaba. En Francia, por ejemplo, los nobles empezaron a desear aprender a leer y escribir primero que en España. Y de ahí que en Francia hubiera bibliotecas privadas antes que en España. Pero en España tardaron un poco más estos nobles en querer aprender a leer y escribir. Por lo tanto, ¿quién sabía leer y escribir? Y por lo tanto, ¿quién era el depositario de la cultura? El clero. ¿Todo el clero? Hombre, no, porque dentro de los monasterios también había un sistema
estratificado de la sociedad. Si eras un campesino que acababa siendo monje, probablemente te dedicaras al huerto, a los animales, aprendieras a curtir piel o aprendieras los oficios. Si venías de una clase social más elevada, si eras hijo de un noble, tenías la posibilidad de llegar a los altos cargos dentro de un monasterio, el abad, el bibliotecario, etc. En lo más bajo de la sociedad se encontraban los campesinos, se encontraba el pueblo llano, los campesinos. Estos campesinos trabajaban para señores feudales. No solamente eran nobles, sino también para los monasterios. Los monasterios tenían tierras en posesión y campesinos que trabajaban esas tierras. Y regía un sistema feudal igual que si tú trabajabas para un noble. ¿De acuerdo? Pero según iba avanzando la Edad Media, algunas personas que vivían en las zonas urbanas, lo que se llamaban burgos, y de ahí viene el nombre de burguesía, empiezan a ganar más dinero, algunos incluso a enriquecerse, con profesiones que no tenían que ver con el campo. Muchas de estas profesiones tenían que ver con el comercio. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al hablar de literatura medieval es que esta se divide en dos grandes grupos, la que se transmitía oralmente y la que se transmitía por escrito. La literatura medieval que se transmitía oralmente estaba destinada al pueblo. Antes de pasar a un texto escrito, la literatura fue oral, se transmitía de boca en boca, ¿no? Los ancianos se lo contaban a los niños, los padres a los hijos, y así se iban transmitiendo este tipo de historias. A la literatura que se transmite oralmente se la llama literatura popular, del pueblo o del vulgo. Era un tipo de literatura que demuestra que las personas que crean estas obras y que las transmiten oralmente no tienen una gran cultura, no siempre, pero en la mayor parte de los casos no tienen una gran formación intelectual. Frente a la literatura escrita, que evidentemente es posterior, que se considera literatura culta. ¿Por qué? Porque desde el primer momento nace como texto escrito. Y la persona que escribe ese texto ha tenido una formación intelectual. Y escribe además en latín, porque el latín era la lengua de cultura. En la península ibérica se hablaban lenguas romances, ¿vale? Pero la lengua de cultura era el latín. Que nosotros tenemos que tener en cuenta que el latín, las lenguas romances que se hablan en la península y en Europa son lenguas que proceden del latín vulgar, no del latín culto, sino del latín vulgar, del latín que hablaba la soldadesca que llegó y conquistó estos territorios. El latín culto era otra cosa, y el latín culto lo conocían sobre todo los monjes, y según iba avanzando la Edad Media, también algunos nobles accedían a estos conocimientos, pero básicamente algunos clérigos, eran los que, algunos monjes, ¿no? Eran los que tenían conocimiento del latín. Y digo que la literatura culta nace ya como texto escrito porque la literatura oral no, pasa a texto escrito en un momento determinado, es decir, alguien escucha esa historia y la pasa a un texto escrito, pero la pasa a un texto escrito tal cual la escucha, reproduce lo que le están diciendo, a veces incluso puede ser un juglar que esté dictándoles la historia. Y aunque pasa un texto escrito, se ve que las características son muy distintas, porque tú estás reproduciendo el habla de quien te está contando esa historia, que no es una persona formada intelectualmente. Es decir, si ha llegado hasta nosotros la literatura de transmisión oral es porque pasó a un texto escrito, porque incluso la literatura que está en un texto escrito muchas veces desaparece. Pensemos que en los monasterios había muchísimos incendios, estaban por dentro, eran casi todo, bueno, vale, paredes de piedra, ¿no? Pero casi todo de madera, y los incendios se propagaban y cuántas bibliotecas se quemaron. Entonces, muchas veces incluso el texto escrito es muy difícil que supere tantísimos siglos y llega hasta nosotros, pero la literatura oral, cuando no queda plasmada en un texto escrito, se acaba perdiendo. Es decir, toda la literatura oral de la que nosotros vamos a hablar, alguien la puso en un texto escrito en un momento determinado, reproduciendo exactamente el habla de quien lo estaba contando. Las figuras primordiales, por lo tanto, que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, para comprender la literatura medieval son tres. Yo diría que cuatro, pero el cuarto, bueno, voy a hablar un poco por encima. Son el juglar, el clérigo y el trovador, fundamentales, pero también el peregrino. ¿Quién es el juglar? Bueno, los juglares son, bueno, en torno a los juglares también hay muchísima bibliografía, y aunque parezca una cosa muy tonta y muy sencilla de definir, hay muchas definiciones distintas. A mí la que más me convence es esta que dice que el juglar es aquel que entretiene a un público.
entretiene a un público. Los juglares solían viajar por la península, los nuestros, pero había juglares, los juglares no son propios de la Edad Media, los juglares son muy antiguos, o sea, en el mundo musulmán había juglares, los griegos tenían con otros nombres, pero personas que hacían las labores de juglares, luego están los escopa alemanes, Rusia tenía sus juglares, los segreles gallegos, hay muchísimo tipo de juglares desde épocas muy antiguas, pero los juglares medievales, castellanos, viajaban por la península. Y normalmente no viajaban solos porque era muy peligroso viajar y había salteadores de caminos, entonces para que no fuera tan fácil atacarlos solían viajar en grupos bastante grandes. Los juglares, no todos, pero la inmensa mayoría eran analfabetos y no tenían formación intelectual. Lo que tenían era una memoria portentosa y además habían adquirido una serie de conocimientos que les ayudaban, o sea, sabían improvisar, que les ayudaban cuando ellos habían aprendido de memoria un poema extensísimo, pero de repente se les despintaba, se les olvidaban unos versos, tenían unas fórmulas que introducir para darse tiempo y hacer memoria y continuar. Entonces los juglares no solamente recitaban textos, hacían, poemas, hacían muchísimas cosas. Un juglar tocaba instrumentos musicales y podía hacer bailar al pueblo. Un juglar simplemente recitaba un poema o lo recitaba con acompañamiento musical. Un juglar traía noticias, porque al viajar por la península traía noticias de cosas que ocurrían a cientos de kilómetros de donde estaba el pueblo en el que estaban en ese momento. También hacía una especie de juegos malabares, ¿no? que divertían mucho al pueblo, porque el pueblo llano era fundamentalmente el público objetivo de los juglares. No siempre, porque había señores feudales que pedían que los juglares fueran a su castillo e hicieran unas representaciones, pero habitualmente es el pueblo llano el que es el público objetivo de estos juglares. Y los juglares, por lo general, no siempre, pero en el 99% de los casos, también pertenecen a este pueblo llano. Son analfabetos en su mayoría, con una memoria prodigiosa y transmiten oralmente una serie de historias que van aprendiéndose. Por otro lado están los clérigos. Los clérigos podían ser de cualquier clase social. Los monjes se dedicaban a la cultura. A los monjes les debemos todo el proceso del libro. La creación de los libros eran carísimos porque los pergaminos en los que escribían eran muy caros, porque necesitaban esos pergaminos, necesitaban gente que copiara a mano con una letra meticulosa y maravillosísima todas las historias, porque además, una vez que estaban escritos, pasaban a los ilustradores, habían dejado el hueco para la letra capitular, había miniaturistas, había ilustradores que no eran miniaturistas e iban ilustrando todos los márgenes, y una vez que todo eso estaba listo había que encuadernarlo, había que forrarlo en piel y había que hacer un proceso muy largo que el libro finalmente era privativo. Era carísimo. Las bibliotecas, quienes las tenían y cuando empezaron a tenerlas los nobles, eran personas que tenían un poder adquisitivo altísimo, pero extremadamente alto. Eran un objeto de lujo los libros, ¿de acuerdo? Otro de los personajes fundamentales es el trovador. Sé que os había prometido un vídeo sobre trovadores, tengo que grabarlo, a ver, no sé, en verano que tenga más tiempo. El trovador es una figura que nace en Provenza en el siglo XII y que viene a desestructurar lo que era la idea social en torno a la relación de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque socialmente en el siglo XII la relación entre hombres y mujeres era una relación de sumisión de las segundas con respecto a los primeros. Las mujeres estaban al servicio de los hombres y en el caso de las nobles, que son los objetos de deseo y de amor de los trovadores, estas nobles eran utilizadas muchas veces como moneda de cambio para establecer alianzas entre familias, también para proveer de prole a los nobles, es decir, los herederos, los hijos. Con tantos niños como morían en la Edad Media tenían que estar constantemente teniendo hijos, cuantos más mejor, a ver cuántos sobrevivían, porque a veces de 10 sobrevivían 2, ¿no? Pero los trovadores llegan a darle una vuelta a esta idea de relación entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se ve la relación siervo-señor con la dama, pero ¿de qué manera? De la siguiente manera. Los siervos están a servicio del señor feudal. Hasta ahí todos de acuerdo. En la Edad Media era así.
Ahora, los trovadores consideran que ellos son siervos. ¿De quién? De su señor feudal. ¿Quién es su señor feudal? La dama. Pero no la llaman señora feudal. La llaman señor feudal porque al masculinizarla en este sentido, la ponen un grado por encima. Pensad que la mujer estaba por debajo del hombre en la Edad Media. De manera que en Provenza, muchas veces en los poemas de amor, los trovadores las llaman a ellas mi doms, mio domine, mi señor. Y en gallego, por ejemplo, en gallego portugués, en las cantigas de amor, ya la llaman directamente mi señor. También se da una religio amoris, o lo que es lo mismo la religión del amor, es decir, la relación que se da entre los fieles con los santos, con las vírgenes, con Dios. Están al servicio, se postran ante la divinidad. Así es como el trovador ve a la dama, como una especie de idealización, divinización de la mujer. Y la aman desde ahí, desde abajo, observándolas de rodillas, como un fiel a su deidad, al Dios al que le implora, ¿no? Esto es importante porque además vamos a verlo también en Dante, hombre, no tan exageradamente, pero este concepto del amor trovadoresco, y ese es el amor trovadoresco, lo vamos a ver en Dante, lo vamos a ver en Petrarca, lo vamos a ver en el Renacimiento, Garcilaso, Boscán, Gutiérrez Cetina, Hernando de Acuña, todos estos grandes poetas, y lo vamos a ver también posteriormente. Y en la Edad Media, en algunas obras, se van a ver ciertos tintes de esto. Y por último, os había comentado que es importante la figura del peregrino. ¿Por qué es importante la figura del peregrino? Mirad, en la Edad Media se descubre lo que se dice que es el sepulcro del apóstol Santiago. Y entonces en Galicia, en Santiago, lo que hoy es Santiago de Compostela, se convierte Galicia, Santiago de Compostela concretamente, en un lugar de peregrinación del mundo de la cristiandad a la altura de Roma y el Vaticano. De manera que había peregrinos que recorrían caminando, o sea, kilómetros y kilómetros para llegar a Santiago a ver el sepulcro del apóstol. Esto produjo un intercambio cultural impresionante. Y entre otras muchas cosas que nos llegaban la forma de hacer literatura, las temáticas literarias de otros lugares. Fue un camino de transmisión cultural. Y todo esto sería el contexto para comenzar ahora a hablar de la literatura medieval. Ahora sí que sí, comenzamos ya con la literatura propiamente dicha y vamos a empezar hablando de lírica peninsular. Permitidme que os recomiende este libro de la editorial Cátedra titulado Literatura española de tipo popular, una edición que corre a cargo de Margit Frenk. Es muy antiguo, no sé si seguirá existiendo esta edición. Esta es del año 1995, pero seguramente Cátedra tendrá otras ediciones más actualizadas y muchísimo mejores. Pero a mí me gusta mucho porque tiene un corpus muy amplio de literatura popular. Recordad, la literatura popular es la que se transmitió oralmente, ¿vale? Popular, del pueblo. Ahora sí. ¿Qué tenemos que decir con respecto a la lírica peninsular? Bueno, pues que la península ibérica no se dividía en España y Portugal, sino que había una serie de reinos cristianos y también un amplio territorio, bueno, más o menos amplio dependiendo del siglo, pero un amplio territorio que pertenecía a los musulmanes, que había sido conquistado por los musulmanes. Voy a hablar de la literatura escrita en toda la península ibérica y voy a empezar por la manifestación más antigua, que son las jarchas. ¿Qué es una jarcha? Bueno, tenemos que irnos, primero os voy a dejar aquí un mapa del momento de mayor gloria, digamos, porque era cuando ocupaba mayor territorio al Andalus. ¿Vale? Un mapa de la península ibérica con lo que fue al Andalus en su momento de mayor gloria, cuando más territorio peninsular ocupó. Dependiendo del siglo, repito, ocupó más o menos, fueron conquistando poco a poco y los fuimos expulsando poco a poco. Entonces, bueno, esto es un momento bastante glorioso en torno al siglo X, más o menos. ¿Por qué pongo este mapa? Porque en el siglo X un poeta llamado Mucadam de Cabra, se llama así porque vivía en un pueblo llamado Cabra de Córdoba, Mucadam de Cabra crea una estrofa llamada Muasaja. Yo os voy a poner así escrita Muasaja con X y J porque es como siempre la he escrito desde que la estudié en el instituto. Pero dependiendo del autor que os explique o que os hable de esta temática, como es tan difícil transcribir la fonética del árabe, podéis encontrar Muasaja escrita de otras maneras. ¿De acuerdo? La Muasaja es una composición culta. Está escrita, es una composición hispanoárabe, escrita
en árabe culto. Más tarde, según fueron pasando los años, también los judíos escribieron en hebreo culto muasajas. Luego las muasajas pueden ser hispano-árabes o hispano-hebreas. De hecho, las primeras que se encontraron en el siglo XX eran hispano-hebreas. ¿Qué tiene que ver la muasaja con la jarcha? Pues la jarcha, que estaréis viendo en estos momentos una imagen aquí a mi lado, ¿no? La jarcha son esos versos finales que hay al final, ¿no? Que hay al terminar la muasaja. La muasaja, repito, está escrita en lengua culta frente a la jarcha que está escrita en lengua popular, en lengua romance. Esa jarcha, según algunas tradiciones literarias, no todas, es anterior a la muasaja. Y al ser anterior a la muasaja, el poeta en cuestión, primero Muqaddam de Cabra, que es el creador de la muasaja, y más tarde todos los que a imitación de él crean muasajas, toman la jarcha, la medida y la temática, y a raíz de esa jarcha crean los versos anteriores, que son por lo tanto más nuevos y cultos, frente a, repito, la jarcha, que es más antigua y escrita en lengua popular. Nosotros vamos a estudiar la jarcha, ¿de acuerdo? Porque está escrito, ya veréis cómo los elementos que tiene la jarcha. Y antes de que se me olvide, las muasajas, cuando en vez de estar escritas en lengua culta, están escritas también en lengua vulgar como la jarcha, en vez de muasaja se la llama cegel. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de las jarchas, simplemente por apuntar ese dato. Las jarchas, es decir, los versos finales que están cuando termina la muasaja. ¿Qué características tienen esas jarchas? Primera, son muy breves. 2, 3 o 4 versos. Suelen tener unas 10 sílabas aproximadamente y son versos libres, es decir, no tienen rima, o si la tienen es asonante. La rima asonante es propia de la literatura de transmisión oral, de la literatura popular, y la rima consonante, puesto que es mucho más compleja de realizar, de hacer una rima consonante, es propia de autores más cultos, de los que, bueno, de la tradición culta. Las jarchas además tienen múltiples arabismos, por ejemplo la palabra habibi y otras, ¿no? Pero la más representativa es habibi. Habibi es el amado, ese amigo especial que despierta las emociones y los sentimientos de la dama. Las jarchas están puestas siempre en boca de una mujer que se lamenta de una pena de amor a un confidente. ¿Quiénes son los confidentes? Pues casi siempre los mismos. La madre, las hermaniellas, como se dice, ¿no? Las hermanas, el propio habibi, el propio amado, o incluso a veces el propio Dios. Nosotros vamos a leer ahora una jarcha, la vais a ver aquí, y vais a ver estas características de las jarchas. La jarcha que os voy a leer es la jarcha número 18 de esta edición, número 18. Tanto amare, Habib, porque Habib y Habibi, bueno, Habib, tanto amare, enfermaron olios nidios e dolen tanto male. Aquí nos encontramos con una mujer que se lamenta de una pena de amor. Tanto amar, que se enfermaron mis ojos, ¿no? La enfermedad de los ojos es llorar, tanto amar, que lloro muchísimo. ¿Y quién es el confidente? Es Habib. Está hablándole a él, hay un vocativo ahí, ¿no? Tanto amar, Habib, tanto amarte, amado, Habib, tanto amar, que tengo los ojos enfermos de tanto llorar. Esto es una jarcha. ¿De acuerdo? Tenemos el elemento arábigo, habibi, tenemos a la voz femenina, el lamento por una pena de amor, y el confidente, que en este caso es el habibi, pero en otros casos puede ser, repito, Dios, la madre o las hermaniellas. Además de las jarchas, tenemos también la lírica galaico-portuguesa. Voy a poneros aquí también un mapa del territorio galaico-portugués. La lírica galaico-portuguesa tiene su momento más glorioso en el siglo XIII, pero no quiere decir que todo el corpus sea del XIII. Tiene temáticas muy distintas, de hecho se puede hablar de 4 tipos de lírica galaico-portuguesa, 3 realmente, porque el cuarto, bueno, ya lo veremos cuando lleguemos a Alfonso X el Sabio, pero está la cantiga de amigo, la cantiga de amor, la cantiga de escarnio o maldecir, que estaban en los cancioneros de burlas, y luego Alfonso X el Sabio, que es un rey castellano, que hizo mucho por el castellano como lengua de cultura, escribe las cantigas a Santa María, que son de temática religiosa, escritas en gallego-portugués, pero que yo no voy a hablar de ellas aquí, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las cantigas de amigo porque es el corpus, yo creo que más valorado todavía hoy. Ese amigo de las cantigas de amigo es el mismo que el habibi anterior. La temática es muy similar, aunque la forma cambie completamente. La cantiga de amigo es lírica popular, se transmitió oralmente, eran canciones de las que todavía a veces se conservan
la música, ¿no? En los cancioneros también recogen la música. Estas cantigas son más extensas que las jarchas, pero la temática es la misma. Tenemos en boca de una mujer un lamento amoroso, se lamenta por algo que le ocurre con el amado y se lamenta un confidente. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las jarchas? Además de la extensión, que el confidente ya no es un elemento, ya no es un ser humano, es un elemento de la naturaleza personificado. Se queja a las olas del mar, probablemente porque sea un marinero, su amado, ¿no?, a los árboles o a las flores, ¿no?, y le pregunta qué ha sido del amado, se lamenta de no tenerlo cerca. Otros elementos que también encontramos, que en las jarchas no hay y que encontramos en la lírica galaico-portuguesa, concretamente la cantiga de amigo, es el paralelismo. Ya veremos lo que es. Un paralelismo es la copia exacta de la estructura de un verso en otro verso. Cambian las palabras, pero no la estructura. Y también el eixaprem. El eixaprem es una manera de encabalgamiento de estrofas, es decir, repetir en el inicio de una estrofa el final de una estrofa anterior, que hace como que estén unidas en la temática e incluso al oído, ¿no?, del que escucha la cantiga de amigo. Vamos a leer una cantiga de amigo, mi favorita, que es de Martín Codax, y es la siguiente. Dice: Ondas do mar de Vigo, se visteis meu amigo, e ai Deus, se verrá cedo. Ondas do mar levado, se visteis meu amado, e ai Deus, se verrá cedo. Si visteis meu amigo, o porque eu sospiro, e ai Deus, se verrá cedo. Si vistes meu amado, porque hei gran cuidado, e ai Deus, se verrá cedo. Lo primero es ya una mujer lamentándose por una pena de amor. ¿Cuál es la pena de amor? La lejanía del ser amado, del amigo, ¿no?, del amado, que no está con ella. ¿Y quién es el confidente? ¿A quién le cuenta esas penas de amor? A las ondas do mar de Vigo, a las olas del mar de Vigo. A las olas del mar porque probablemente, como os dije antes, sería marinero. ¿Dónde se ve aquí, por ejemplo, la estructura paralelística? Veréis cómo la estructura es idéntica. Ondas do mar de Vigo. Y unos versos más abajo, ondas do mar levado. Se visteis meu amigo. Unos versos más abajo, si visteis meu amado. Vamos unos versos más abajo y vemos otra estructura paralelística. Si visteis meu amigo, si visteis meu amado, o porque eu sospiro, o porque hei gran cuidado. Todo esto serían estructuras paralelísticas. ¿Cuál es el eixaprem? Ondas do mar levado, si visteis meu amado. Y luego dice más abajo, si visteis meu amado, porque hei gran cuidado. Y dice también, si visteis meu amigo. Y unos versos más abajo dice, si visteis meu amigo, porque eu sospiro. Es decir, repites el final de una estrofa en el inicio de una estrofa posterior y se crea una estructura de encabalgamiento, como de unión, ¿no?, en el poema. Esto sería uno, bueno, también hay más, ¿eh? Mirad, por ejemplo, este otro sería del rey Don Dinís. No lo voy a leer entero porque es muy extenso, para que veáis que se utilizan a veces otro tipo de elementos de la naturaleza como confidentes de la mujer que pena por amor, ¿no? Hai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Eu é significa donde está, ¿eh? Hai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amigo, aquel que mentiu do que pos conmigo, e ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquel que mentiu do que me ha jurado, ai Deus, eu é. Bueno, el poema sigue, pero vemos el eixaprem, las estructuras paralelísticas y el elemento de la naturaleza al que se queja, ¿no?, que son las flores del verde pino y las flores del verde ramo, o sea, las flores. Hay también, como os dije, otro tipo de cantigas, que son el caso de las cantigas de escarnio y maldecir, que la diferencia entre escarnio y maldecir es que en el caso del escarnio la crítica es velada y en el caso de maldecir la crítica es totalmente visible. Se dice el gremio o la gente a la que va esa crítica, se recogen en lo que se llaman cancioneros de burlas, y también están las cantigas de amado. Las cantigas de amado son completamente distintas a las cantigas de amigo. Las cantigas de amado son literatura culta, y literatura culta
escrita a la manera de los trovadores, muy influenciada por los trovadores provenzales. Es un hombre el que habla de amor y se ve a la dama de esa manera idealizada y casi inalcanzable que los trovadores tenían de representarla en sus versos. Por lo tanto, es literatura culta, de transmisión escrita, frente a las cantigas de amigo, que es literatura popular y por lo tanto de transmisión oral. Pero no vamos a leer más porque es que no me da tiempo, ya veis cuántos minutos llevamos y no hemos salido de la lírica peninsular. Por último, dentro de este tipo de lírica, quería comentaros, peninsular de estos años, quería comentaros los villancicos. Para esto nos tenemos que ir al Reino de Castilla, donde nos encontramos con un tipo de composición, bueno, más o menos breve, unas veces más breve, otras veces menos breve, llamada villancico. Los villancicos que conocemos hoy son de temática navideña, son los que han pervivido, muchos son antiguos y otros de creación nueva, pero en la Edad Media los que tenían más éxito eran los de temática amorosa, eran los villancicos amorosos. Estos villancicos tenían unas temáticas muy diversas, desde el tema de la morenica, que era la mujer que se lamentaba por la piel morena que tenía de estar tanto bajo el sol trabajando, o también había otros que se lamentaban de la llegada del alba, porque con el canto del gallo se marchaba el amante. La estructura del villancico es la siguiente: por un lado tenemos lo que se llama cabeza y por otro lado la glosa, y puede haber una vuelta. La cabeza es la parte, dicen, no todas las tradiciones, no todos los estudios dicen lo mismo, pero es la parte más antigua y esto sí, es la parte más lírica, es donde está, hay gente que solamente llama villancico a esto y gente que llama villancico a todo, ¿no? La cabeza es esta parte antigua y lírica del villancico. Luego viene una glosa. Las glosas son las explicaciones hechas por un poeta culto de lo que se está leyendo en la cabeza del villancico. Nosotros vamos a leer este villancico que transcurre al alba. Bueno, no transcurre al alba, pero habla del alba, ¿no? Y dice así: al alba venid, buen amigo, al alba venid. Amigo al que yo más quería, venid a la luz del día. Amigo al que yo más amaba, venid a la luz del alba. Venid a la luz del día, no traigáis compañía. Venid a la luz del alba, no traigáis gran compañía. Le está pidiendo que a la luz del alba venga a verla y que no venga con compañía ni con nadie, que venga a verla a él a la luz del alba. Mirad, una de las cosas que sí que quería comentar, espero que, porque tengo miedo que se me olvide si no lo digo ahora, es que en la literatura medieval había una serie de códigos que entre ellos entendían estos códigos, pero que si a nosotros nos los explican ya se nos han pasado, ya no conocemos estos códigos. Por ejemplo, los cuernos. Un animal con cuernos, los cuernos no eran símbolo de infidelidad. En ocasiones se comparaba a los hombres con animales que tenían cuernos, con un toro, con un ciervo, porque era símbolo de virilidad. Los animales con cuernos son animales muy fuertes y por lo tanto comparar a un hombre con este tipo de animales era un símbolo de virilidad. No llamabas cornudo a alguien porque fuera infiel. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, cuando en este tipo de composiciones aparecía una muchacha con el pelo al viento, era un símbolo de doncellez, ¿no? De virginidad. Lo mismo que el color verde, que es algo que, por cierto, Lorca utiliza mucho, este concepto del tema del color verde como símbolo también de virginidad, ¿no? ¿Qué más cosas? El agua. Hay poemas en los que la muchacha va a la fuente y de tanto ir a la fuente el agua la encuentra turbia. Es un símbolo de pérdida de la inocencia, de la doncellez, de la virginidad. Esto nosotros lo leemos y no tenemos por qué entenderlo, porque estos códigos ya no existen en nuestra época. Pero los medievales veían ciertas connotaciones erótico-festivas en este tipo de composiciones, como por ejemplo cuando se decía que había una pareja debajo de determinado tipo de árboles, era como una expresión del tipo de llevarse a alguien al huerto que decimos ahora, ¿no? Hoy dicen tirar los trastos, pero bueno, en mi época, que no es esta, en mi época joven decía, te llevas a alguien al huerto. De hecho, había árboles como el avellano que tenían cierta carga erótica y no sé dónde leí esto, que es gracioso, la verdad, que se considera, bueno, gracioso para el que la mujer que recibía los barazos no lo era, ¿no? Pero se consideraba que cuando las mujeres tardaban en quedarse embarazadas, si las azotaban, hombre, me imagino que no muy fuerte, era una cosa por encima de la ropa y no dejándole marcas, pero no, vamos, no lo sé, eran tan brutos en la Edad Media, se supone que dándoles, vamos a pensar que ligeramente, con las varas de avellano, la infertilidad se curaba. Entonces el avellano es uno de estos árboles que tiene cierta connotación erótica, que una pareja está sentada debajo de un avellano, pues para nosotros dices, pues hombre, están a la sombra, y en la Edad Media decían, anda, sí que están debajo de un avellano. ¿Qué habrán hecho debajo del avellano? Había una serie de connotaciones que nosotros ya se nos escapan y que, sin embargo, para los de la Edad Media se les escapaba la risa floja porque sabían un poco de qué estaban hablando.
Otra de las grandes representaciones de la lírica de transmisión oral, de la lírica popular, es la épica. La épica es un género literario del que ya hablaba Aristóteles en su Poética, épica, lírica y dramática. Una de las preguntas que más suelen hacerme mis alumnos es cuál es la diferencia entre épica y epopeya, y aunque se puede afrontar esta pregunta desde varias perspectivas, para simplificarlo mucho, yo os diría que la épica se centra más en un personaje y sus circunstancias, en el héroe y sus circunstancias, y la epopeya tiene una visión más global, hablaría de todo un pueblo. Para poner un ejemplo, los cantares de gesta, como por ejemplo el Cantar de Miocid, sería épica, sin embargo una obra como la Ilíada sería una epopeya, porque habla del pueblo griego realmente, ¿no? Y bueno, y también del troyano. ¿Y qué más? La Eneida, por ejemplo, que habla casi de la fundación del pueblo de Roma, por lo tanto de todo un pueblo, sería también una epopeya. Aquí en España llamamos a nuestros cantares épicos, los llamamos cantares de gesta. Las gestas son las hazañas, las grandes hazañas de los héroes, y cuando nosotros hablamos de cantares épicos, a lo que nos referimos es a poemas extensos donde se narran las hazañas de los héroes. Son poemas narrativos, esto significa que están escritos en verso, de ahí que se llamen poemas, pero son poemas narrativos, cuentan historias, igual que un cuento o una novela. La diferencia es que el cuento o la novela está escrito en prosa, mientras que la épica está escrita en verso. Así que por mucho que esté escrito en verso, en la épica nos vamos a encontrar un narrador que es quien cuenta la historia de unos personajes en un espacio y en un tiempo. En Europa podemos englobar los cantares épicos en dos grandes grupos. España y Francia formarían parte de un grupo de cantares épicos de tono más realista. Tanto la Chanson de Roland como el Cantar de Miocid son obras que tienen algún elemento, digamos, sobrenatural, pero vinculado con la religión, y que por lo tanto no se asocia como fantástico, así que son cantares épicos realistas. Y después, en el mundo germánico y en el mundo anglosajón, nos vamos a encontrar con obras que tienen algunos ciertos elementos fantásticos. Es una épica más fantástica. En el caso del mundo anglosajón tenemos a Beowulf, que lucha contra un dragón, lucha contra un gigante. Y en el caso del mundo germánico tenemos el que es mi cantar épico favorito de toda la Edad Media, que es el Cantar de los Nibelungos, la historia de Sigfrido. Bueno, Sigfrido y otros personajes, que también tiene que enfrentarse, entre otras muchísimas cosas, a un dragón. Aquí en España conservamos muy pocos cantares de gesta, frente a Francia, por ejemplo, que conservan decenas y decenas de cantares de gesta. Buscando una explicación a esto nos encontramos a muchísimos autores, pero hay un grupo de ellos, que dicen que esto puede deberse a que Francia tenía bibliotecas privadas, la gente tenía bibliotecas privadas, y además los cantares de gesta eran de uso individual, es decir, se tenían en las bibliotecas privadas para lecturas privadas. Por lo tanto, se conservan muchos, hay muchas versiones de estos cantares de gesta en diferentes bibliotecas. Frente a España, que los cantares de gesta casi exclusivamente durante muchísimos siglos iban destinados a la recitación de los juglares ante un público, y por lo tanto no se conservan tantas copias, no había esta idea de mantener copias privadas, y por lo tanto se perdieron la inmensa mayoría. Pero ya os digo que hay muchas otras explicaciones de por qué Francia conserva tantos y España poquísimos. ¿Cuántos conserva España? Bueno, pues los siguientes. Conservamos un fragmento del Cantar de Roncesvalles, un hipotético Cantar de los 7 Infantes de Lara, extraído por Pidal de las Crónicas. También conservamos las Mocedades de Rodrigo, y luego el más famoso de todos, que es el Cantar de Miocid. Y España tiene a sus cantares divididos en 4 grandes ciclos. Está el ciclo de Don Rodrigo y la pérdida de España, el ciclo de los condes de Castilla, aquí entrarían los 7 Infantes de Lara y también el Cantar de Fernán González. Tenemos evidentemente el ciclo del Cid, donde meteríamos las Mocedades de Rodrigo y el más famoso de todos, que es el Cantar de Miocid. Y por último el ciclo carolingio, donde podríamos meter el Cantar de Roncesvalles. Pero nosotros vamos a hablar del Cantar de Miocid, que es nuestro gran cantar. Se conserva un único manuscrito, que es del siglo XIV, y en los últimos versos de este manuscrito se puede leer literalmente lo siguiente: Per Abad le escribió.
Durante mucho tiempo esto dio lugar a conjeturas y todavía hoy los críticos no se ponen de acuerdo sobre quién es el autor o quién es verdaderamente Per Abad. Lo primero de lo que no se tiene claro, la crítica no tiene claro, es si ese abad es un apellido y Per Abad es Pedro Abad, o si es un cargo eclesiástico y por lo tanto se refiere al abad Pedro. No se tiene claro. Lo que sí es cierto es que el hecho de escribir durante la Edad Media era el hecho de hacer las letras, no crear la obra. No tienes que ser el creador primero de la obra, sino el copista de la misma. Luego, a mí la teoría que más me convence es la que ya manejó en su momento Menéndez Pidal, de que Per Abad es el copista. Y nosotros conservamos una obra del siglo XIV, pero es una copia. La copia es del siglo XIV, pero ¿de cuándo es la obra? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que lo primero también que tenemos que pensar ¿es real o es ficticio el personaje del Cid? Bueno, esto también, es que con todo lo de la Edad Media hay tantas conjeturas, hay tantas teorías, pero bueno, el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar, que es el nombre real de ese que se conoce como el Cid Campeador, existió ese personaje. Ahora, no es exactamente el personaje que nosotros vemos en el Cantar de Mio Cid. Rodrigo Díaz de Vivar fue un guerrero indiscutible, de una enorme valentía y una enorme destreza en el campo de batalla, pero por lo que dicen o lo que se cuenta, estaba más cerca de la figura de mercenario que de héroe nacional. Esto hay que cogerlo todo con pinzas, ¿de acuerdo? Todo con pinzas, porque hay tantas teorías al respecto, pero parece ser, según cuentan algunos historiadores, que Rodrigo Díaz de Vivar puso su espada al mejor postor, en manos del mejor postor. Si le pagaba un rey cristiano, luchaba por el rey cristiano, pero si le pagaba el rey moro de Sevilla, luchaba para el rey moro de Sevilla. Eso lo acerca mucho a la figura de lo que conocemos como una especie de mercenario. No sé si es cierto o no es cierto, yo aquí no voy a entrar en discusiones, que nadie se me acalore porque yo esté llamando a Rodrigo Díaz de Vivar no sé qué. Lo único que sí se sabe a ciencia cierta sobre él es que fue un guerrero como hubo pocos en la Edad Media, un gran estratega y un hombre muy valiente y muy diestro en el campo de batalla. Eso creo que nadie lo va a poner en duda. De hecho, ya en vida de él, que murió en torno al año 1095-1096, es decir, a finales del siglo XI, ya en vida de él había noticias, una especie de noticias cantadas o crónicas breves en verso, glorificando la figura de este héroe, ¿no? De este héroe en batalla. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta sobre Rodrigo Díaz de Vivar es que lo que nos vamos a encontrar en el Cantar de Mio Cid es lo que se necesitaba que fuera Rodrigo Díaz de Vivar, no lo que él había sido realmente. Bueno, ¿quiénes fueron los autores, si no es Per Abad el autor, si Per Abad es el copista, quiénes fueron los autores del Cantar de Mio Cid? Con respecto a esto también hay dudas y hay teorías diferentes. Hay gente que piensa que fue Per Abad o, si no fue Per Abad, fue un hombre de iglesia. Yo sigo estando bastante cercana a la idea que daba Menéndez Pidal de que tuvieron que ser dos juglares. Yo creo que, hombre, evidentemente no tengo yo los conocimientos ni las investigaciones detrás que tenía Menéndez Pidal para dar esto por bueno, pero quiero decir que la teoría de Menéndez Pidal a mí me convence mucho. Menéndez Pidal consideraba que había dos juglares de dos épocas distintas, uno concretamente de San Esteban de Gormaz y bastante cercano a la fecha de muerte del Cid, y otro un poco posterior, no muy posterior, pero un poco posterior, que sería de Medinaceli. Claro, la pregunta que se te viene a la cabeza es ¿cómo puedes llegar a decir de qué pueblo era el juglar? Bueno, lo primero es que es una obra anónima, la anonimia es muy normal en la Edad Media. Hasta el siglo XIII no tenemos un autor de nombre conocido, que es Gonzalo de Berceo. Esto de por qué las obras eran anónimas se debe a muchísimos motivos. Hubo obras en época de la Inquisición que eran anónimas porque los autores, pues su vida corría peligro, pero no solamente ese era el motivo, sino que como muchos de estos autores eran juglares, no pensaban en que su nombre quedara para la posteridad. Pensad hoy en día, por ejemplo, en manifestaciones de cultura popular y transmisión oral como son los chistes. Los chistes alguien los tiene que haber creado, incluso los más actuales. Sin embargo, no llegan los nombres hasta nosotros, no llega la autoría de ellos. ¿Por qué? Porque lo importante no es quién es el autor del chiste, sino la movilidad social que tiene ese chiste de pasar de boca en boca y pervivir, ¿no? Y que cada uno de los que toma el chiste y lo vuelve a contar pone algo de sí mismo en ese chiste, nunca se cuenta de la misma manera. Luego la autoría en realidad es colectiva, aunque parta de alguien que lo ha creado, ¿no?
pues lo haces tuyo cuando lo cuentas. Entonces no es tan importante la autoría, si fueron los juglares los que crearon la obra. En el caso de muchos clérigos que escribieron obras y que no las dejaron firmadas, puede tener que ver, que ya os digo que respecto a esto hay teorías, con el hecho de que pues podía ser una marca de orgullo el que tú quisieras que quedara para la posteridad este tipo de obras, y uno tenía que mostrar humildad, puesto que era una de las máximas también de la Iglesia, ¿no? Pero en este caso los autores parece ser que son dos juglares, y Menéndez Pidal fue capaz de acercar y de acotar la geografía de la que procedían, porque en el caso del de San Esteban de Gormaz, que fue el que escribió más cerca de la muerte del Cid, parece ser que recogió esas noticias que ya circulaban en vida del Cid, las fundió y las empezó a recitar, y añadió muchas localizaciones cercanas a San Esteban de Gormaz, lo cual, y también algún tipo de grafía que era propio de la zona, porque tened en cuenta que como el castellano no era una lengua todavía fijada, en cada sitio se escribía de una manera. Luego la utilización de determinadas grafías nos indica muchas veces la datación temporal del texto y también incluso del lugar, la zona geográfica. Así que aunque nos parezca una locura que se pueda acercar tanto a un pueblo, es decir, San Esteban de Gormaz, no es una locura en realidad, y puede estar bastante en lo cierto Menéndez Pidal. Pues Menéndez Pidal decía que el que era más cercano al Cid y a la muerte del Cid, y que por lo tanto era de muy principios del siglo XII, era de San Esteban de Gormaz. Y un poquito más tarde, unos años más tarde, un juglar toma esos primeros versos que corresponderían a lo que hoy conocemos como el Cantar del Destierro, los refundiría nuevamente y añadiría toda la parte final, que es lo que nosotros conocemos como el Cantar de las Bodas y de la Afrenta de Corpes. Y este segundo juglar sería de Medinaceli. En cuanto a la estructura del Cid, nosotros acabo de deciros que se divide en tres cantares, del destierro, las bodas y la afrenta de Corpes, pero el cantar de Mio Cid no viene así dividido. Lo primero que tenemos que saber del cantar de Mio Cid es que nos faltan, aparte de varios versos dentro del propio poema, nos falta la primera hoja del manuscrito. El cantar de Mio Cid, que luego voy a leeros al inicio, comienza con el destierro del Cid, pero al faltarnos esa primera hoja del manuscrito no sabemos muy bien cuál es el motivo del destierro. Entonces, ¿qué hace Menéndez Pidal para saber cuál es el motivo del destierro del Cantar de Mio Cid? Irse a una crónica histórica, que es la crónica de los 20 reyes, y así allí se cuenta qué es lo que ocurrió, lo que recoge la crónica que ocurrió entre el rey y el Cid para que el rey desterrara a Rodrigo Díaz de Vivar. Esto por un lado. Por otro lado, el poema no aparece dividido en tres cantos. Es el propio Menéndez Pidal el que le da título a la obra, que en ningún momento aparece que se llame, al faltarnos la hoja principal, la hoja primera, quizá también ahí va el título, ¿no? Pero no tenía un título. ¿Qué es lo que hace Menéndez Pidal? Lo que hace Menéndez Pidal es pensar, los cantares de gesta de esta época medieval se llamaban Cantar de lo que fuera. Luego esto tenía que empezar su título como Cantar de lo que fuera. ¿Y cantar de qué o cantar de quién? Pues teniendo en cuenta que en varios momentos, en muchos momentos de la obra se refieren como Mio Cid, Mio Cid, Mio Cid al protagonista, le da el título de Cantar de Mio Cid. Y de la misma manera que le da título, divide la obra en tres partes. No la divide de manera aleatoria, sino que se fija en la temática y se fija también en una serie de versos que le indican que comienza una segunda jornada. ¿A qué me refiero con una segunda jornada? A que probablemente cuando los juglares llegaban a un pueblo, en esos versos ponían el final en un momento de máxima tensión, como ahora las series de televisión, para que sigas viendo el capítulo siguiente al otro día o a la otra semana. Dejaban ahí en el momento más culminante la obra para continuar contándola al día siguiente. Entonces la divide en tres jornadas, por lo tanto en tres cantares, y le da el título de la temática que se trata en esos cantares. En el primero se habla del destierro del Cid, y por lo tanto se llama el Cantar del Destierro. El segundo es el Cantar de las Bodas, porque se narran las bodas y cómo se van planeando las bodas de las dos hijas del Cid con los infantes de Carrión. Y en el tercero se narra todo lo que ocurre, la situación de enorme violencia que ocurre en el Robledal de Corpes. Se titula La Afrenta de Corpes porque afrenta significa ofensa y Corpes es un robledal, es decir, es un bosque de robles en el que ocurre una situación tremendamente violenta, por la cual el Cid exige al rey justicia y que además da un cambio a su suerte y a la de sus hijas. El tema principal del Cantar de Mio Cid es el ascenso social del Cid.
Este es el tema principal. El Cid es un don nadie. Claro, comparado con el campesino que está sacando patatas en una tierra, para un señor feudal era alguien, pero para la nobleza no era nadie el Cid, era un infanzón. Un infanzón es un hidalguillo de poca monta que tiene unos terrenos sobre los cuales tiene una cierta autonomía, pero tampoco creáis que muchísima, era en definitiva un don nadie. El Cid encarna al ideal caballeresco. Este ideal caballeresco del Cid es el siguiente: era un gran señor para sus vasallos. Los vasallos del Cid son sus mesnadas, o lo que es lo mismo, su ejército, el que se va con él cuando es desterrado. Es un gran vasallo de su señor. El señor del Cid es el rey y es un gran vasallo de su rey. ¿Dónde demuestra esto en el Cantar el Cid? Pues a pesar de ser desterrado por el Cid, según lo que dice el Cid, injustamente, porque los enemigos cuentan mentiras sobre él, luego el destierro no se lo merece, pues a pesar de ser desterrado injustamente por el rey, cada vez que va conquistando un nuevo territorio y quedándose con un botín de ese territorio, manda a alguno de sus hombres para que le dé su parte del botín al rey, como si siguiera siendo vasallo suyo, cuando al ser desterrado ya realmente no es su vasallo. Es un gran cristiano y esto lo demuestra con Dios siempre en la boca, siempre rezando, siempre encomendándose a Dios. Pero además las mujeres aparecen en los cantares de gesta para demostrar, entre otras cosas, la cortesía del héroe. Y la cortesía del Cid se demuestra en el trato que tiene con su mujer y sus hijas. Es un gran padre, muy amoroso, y es un gran marido, muy amoroso también. Les procura siempre el bienestar. Cuando se va al destierro, las deja a buen recaudo en el monasterio de Cardeña para que allí estén seguras, porque no es seguro para unas mujeres vivir en el destierro, no es vida para unas mujeres nobles. Las quiere mucho y de hecho, por ejemplo, está muy preocupado por qué tipo de matrimonio les va a dar a sus hijas y les promete, les hace la promesa de que las va a casar bien. ¿Vale? Porque en el momento en el que se encuentran yendo él al destierro, pues las posibilidades de las hijas de tener un matrimonio medianamente aceptable eran casi nulas. Pero él, sin embargo, les promete que va a conseguir eso para ellas. Bueno, para ellas y para sí mismo, ya veremos, ¿vale? El Cantar de Mio Cid es un cantar propagandístico. ¿De qué hace propaganda? Bueno, la literatura medieval, la inmensa mayoría, la vamos a ver, está al servicio del poder. Pero veremos por qué y para qué. El cantar de gesta del Cantar de Mio Cid hace propaganda del feudalismo. Pero del feudalismo tal y como se conoce hasta este momento, no. De un nuevo feudalismo. Mirad, el Cantar de Mio Cid muestra una oposición entre Castilla y León. Muestra una oposición entre el pueblo y la oligarquía. León representa la vieja nobleza, la nobleza hereditaria, la nobleza de toda la vida. Y el Cid y las mesnadas, los hombres del Cid, representan al pueblo castellano ascendiendo socialmente. Por eso digo que es Castilla contra León, pueblo contra oligarquía. Mirad, en los siglos XII y XIII asistimos al nacimiento de un nuevo estamento social que es la caballería. Y aunque hoy en día tengamos esa idea maravillosa de que los caballeros andantes eran hombres extremadamente honorables, que sí, seguramente muchos de ellos lo fueran, no necesariamente esto era lo que los movía. Los movía, no es que fueran mercenarios, tampoco es esa la idea, pero sí los movía el dinero. Era el ejército, la caballería, la guerra era una de las pocas posibilidades que tenía un hombre de ascender socialmente y los hombres lo hacían. Los caballeros andantes, estos son de las novelas de caballerías, ¿no? Los caballeros cuando iban a la guerra tenían muchas posibilidades de enriquecerse, muchísimas. ¿Qué ocurría? Que estos caballeros, que muchos eran unos don nadie, llegaban riquísimos y cuando llegaban muy ricos, de hecho mucho más ricos que la nobleza hereditaria de toda la vida, exigían tener los mismos derechos que la nobleza de toda la vida. Y ahí surgía una confrontación entre la nueva nobleza, mucho más rica, y la vieja nobleza, más empobrecida, pero nobles de toda la vida, nobles de solera. Y había una confrontación. ¿Cómo se ve esto en el Cantar de Mio Cid? Pues el Cid y sus hombres, pero vamos a centrarnos en el Cid, representa a la caballería, que es este nuevo estamento social, que formaría parte también de este movimiento revolucionario que fue en la Edad Media la burguesía. Una serie de personas que están muy por debajo de la nobleza, pero que se enriquecen
hasta ser tan ricos o más ricos que la nobleza, y que por lo tanto empiezan a exigir una serie de derechos, porque ya no son en el pueblo llano, ¿de acuerdo? Entonces la caballería está representada, esta nueva nobleza, muy enriquecida, la caballería, está representada por el Cid, y la nobleza de rancio abolengo, la nobleza hereditaria de toda la vida, está representada por los infantes de Carrión. Nosotros vemos claramente que el autor de la obra del Cantar de Mio Cid está a favor de la caballería y en contra de la nobleza de toda la vida, porque el Cid aparece extremadamente bien tratado, está glorificado en el Cantar de Mio Cid frente a los infantes de Carrión, que aparecen ridiculizados, y con los infantes de Carrión toda la nobleza hereditaria y de rancio abolengo de León, ¿vale? Frente a la nueva nobleza, que sería un poco lo representativa de lo que es Castilla. ¿Dónde se ve esto? Mirad, en el episodio de León es muy claro. En el episodio de León se muestra la cobardía de los infantes de Carrión, que ante un peligro inminente se esconden. Y esto, para un caballero de la época, era una de las vergüenzas más grandes del mundo, era imperdonable. En esa situación en la que su propia vida pendía de un hilo, el Cid no duda, el Cid no tiene miedo, el Cid se enfrenta a ese peligro, incluso poniendo en riesgo su propia vida, para proteger al rey. ¿Cómo consigue el Cid? Bueno, todo lo que tiene. Mirad, yo digo que este cantar de gesta, el Cantar de Mio Cid, es un cantar propagandístico a favor de del feudalismo, pero de un nuevo feudalismo, no del rancio feudalismo de antes, sino que es un cantar de gesta que está a favor, que es una propaganda del feudalismo, que acepta la caballería como una nobleza en igualdad de condiciones que la rancia nobleza de toda la vida. Es un nuevo feudalismo. Está a favor de la burguesía en general y de la caballería en particular, de ese nuevo cambio social, porque además el Cid en ningún momento va en contra del feudalismo. El Cid lo consigue todo con su propio esfuerzo. Los infantes de Carrión, o el Cantar de Mio Cid, lo que dice es que los infantes de Carrión y la vieja nobleza hereditaria son en realidad parásitos que viven de la herencia de lo que sus antepasados han hecho, pero que realmente no han hecho nada por lograr lo que ellos tienen, simplemente han heredado, frente a la nueva nobleza que lo ha conseguido todo con esfuerzo y muchas veces poniendo en riesgo su vida, que es lo que ha hecho el Cantar de el Cid y sus hombres cuando iban a la guerra. El Cid lo consigue todo con esfuerzo, pero además sin violar las leyes del feudalismo. Siempre respeta a su rey, incluso cuando el rey está equivocado. Y esto también se ve de una manera salvaje, casi al inicio del Cantar de Mio Cid, cuando el narrador dice, critica, lo vamos a leer y entonces no ya lo leo y lo explico más a fondo, pero critica al rey, que esto es un escándalo en la Edad Media. Pensad que este poema es de, aunque hay gente que dice que es de finales del XII y principios del XIII, yo estoy más con la teoría que dice que es de principios del siglo XII. Pues este poema, que es de principios del siglo XII, imaginaos el escándalo de hacer una crítica a la figura, es que lo único que hay por encima del rey es Dios. Entonces a la figura más alta, socialmente hablando, es el rey, hacer una crítica de este tipo como la que vamos a leer a continuación. El narrador, y el autor a través del narrador, hace esa crítica al rey. ¿Por qué? Porque el rey está haciendo caso a los enemigos del Cid, que son esa nobleza de rancio abolengo que le tiene envidia. Y como está en contra del Cid, el narrador está en contra del rey, pero según va avanzando el cantar y el rey se va dando cuenta de que los enemigos del Cid han mentido porque le tienen envidia y se pone de parte del Cid, la figura del rey aparece mucho más glorificada y aparece blanqueada, digamos que al principio no lo aparece tanto. Luego con lo que nos estamos quedando al leer este poema es con que los juglares están abogando a favor de una nueva jerarquía social, que es la de los caballeros. Es un nuevo tipo de nobleza, ¿de acuerdo? El Cid, como os decía, lucha por su propio ascenso social, y esto se nota mucho porque, aunque aparece glorificada la figura del Cid, porque lo aparece y mucho, no miente el narrador. Cuando nos habla del Cid y llegamos a las batallas, sí es cierto que se habla de la batalla, ¿no? Y se narra la batalla, pero ¿dónde realmente el narrador pone interés en todo el botín que consigue el Cid en cada batalla, lo que es lo mismo, en cómo se va enriqueciendo?
El matrimonio entre las hijas del Cid y los infantes de Carrión representa este choque entre las dos noblezas de ese momento, la nobleza de rancio abolengo, la nobleza hereditaria y la nueva nobleza hecha a sí mismo. Las hijas, bueno, lo primero, un noble solamente se podía casar con una mujer que estuviera a su nivel o por encima de su nivel. Pensad que hay condes y duques casados con princesas, pero no por debajo de su nivel. Luego, cuando las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión, es porque socialmente todo el mundo ha aceptado que las hijas del Cid, a pesar de ser hijas de alguien que fue en otro tiempo un infanzón, ahora están a la altura de la nobleza de Racio Abolengo de León, que son los infantes de Carrión quienes la representan. Aunque los infantes de Carrión no lo vean así, socialmente sí se ve. ¿Por qué? Porque el Cid ha crecido en honra. ¿Qué significa que ha crecido en honra? Porque el honor es otra cosa. Con el honor uno nace, pero la honra se pierde y se gana. ¿Por qué ha crecido en honra el Cid? Primero, porque se ha hecho muy rico. Y segundo, porque socialmente tiene una consideración muy elevada por parte de todo el mundo. Y eso ha hecho que al crecer tanto en honra, él, a pesar de haber sido un infanzón en otro tiempo, sea equiparable, gracias a su labor en la guerra, a los nobles de toda la vida. Entonces, se casan las hijas del Cid con los infantes de Carrión, y para todo el mundo es un emparejamiento igualitario. Para los infantes de Carrión, no. Los infantes de Carrión odian al Cid, y lo odian por dos motivos. Primero, porque consideran que tiene algo que no merece. Ellos son nobleza hereditaria y este es un advenedizo que acaba de llegar y acaba de hacerse rico batallando por ahí. ¿Cómo van a ser igual que ellos? Eso, punto número uno. Y punto número dos, porque han sufrido una humillación enorme a manos del Cid. En un momento en el que aparece una bestia, bueno, un león, en la corte, y ellos tendrían que ser valientes, se comportan y se esconden como cobardes. Y esa cobardía queda todavía más de manifiesto cuando el Cid saca pecho, se enfrenta al león y protege al rey, se protege a sí mismo y protege a quienes estaban allí. Es decir, que son humillados a través de la enorme valentía del Cid. Y como no pueden hacer nada contra el Cid, utilizan a sus hijas para vengarse de él. Y es entonces cuando ocurre, porque los infantes de Carrión le dicen al Cid que desean llevar a sus hijas a Carrión para enseñarles los maravillosos terrenos de los que ahora son señoras. Y cuando están de camino ocurre una escena violentísima en el Robledal de Corpes. Escena violentísima por la que el Cid exige al rey, no le pide, que haya un resarcimiento, que haya un castigo. Y hay un castigo. El rey impone ese castigo y al imponer ese castigo se pone de parte del Cid, que es el representante de la nueva nobleza hecha a sí misma, y castiga a los representantes de la nobleza hereditaria, de la rancia nobleza de abolengo de toda la vida de Dios, que proviene además de León. El final del Cantar de Mio Cid, además, es indicativo de hasta qué punto, porque veréis, las hijas del Cid, después de este terrible matrimonio fallido, pues se concierta para ellos otro matrimonio muchísimo más elevado. Y la elevación o la categoría social que tienen los nuevos prometidos de las hijas del Cid indican hasta qué punto se ha elevado la honra, ha ascendido la honra del Cid. Porque repito que nobleza y realeza solamente se pueden casar con aquellos que están a su nivel o por encima de ellos. Y los nuevos maridos de las hijas del Cid están muy, muy por encima de los infantes de Carrión. Eso es lo que indica que el tema central del Cantar de Mio Cid es el ascenso social del Cid. Y ahora os voy a leer el inicio del Cantar de Mio Cid, que os lo colocaré aquí. De los hoyos tan fuerte mientre lorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, euchos sin cañados, alcandaras vacías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones, e sin actores mudados. Sospiró Mio Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló Mio Cid, bien e tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto, esto me han vuelto míos enemigos malos. Simplemente hasta aquí lo que vemos es al Cid llorando. Veis que es un caballero medieval, un hombre de guerra, un hombre valiente, y sin embargo llora. No estaba mal visto que los caballeros medievales lloraran, por valientes que fueran. Es más, era indicativo este lloro de que eran personas de profundos sentimientos, capaces de emociones muy profundas. Llora el Cid porque debe dejar su tierra, debe dejar
su casa, debe dejarlo todo y parte al destierro. Y cuando mira hacia atrás ve puertas abiertas, ventanas abiertas, todo vacío, donde antes había pieles y donde antes había abrigos, pero tampoco ve a sus halcones. Pensad que la cetrería era uno de los pasatiempos más habituales de la nobleza, ¿no? Y dice, y aquí se ve ya rogándole a Dios, ¿no? Grado a ti, Señor, Padre que estás en lo alto. Y nos dice un poco el indicativo de por qué puede estar siendo desterrado, ¿no? Esto me han vuelto míos enemigos malos. Es decir, el destierro se debe a que los enemigos se han vuelto contra él y alguna mentira le han dicho al rey y el rey se la ha creído, ¿no? Y sigue diciendo el poema. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riedas. A la eixida de Vivar o vieron la cornella diestra y entrando a Burgos o vieron la siniestra. Metsió mi Cid los hombros y engrameo la tiesta. Albricia, Alvar Fáñez, caechados somos de tierra. Alvar Fáñez es el gran amigo, la mano derecha del Cid. Mi Cid Ruy Díaz en Burgos entraba, en su compañía 40 pendones levaba. Eixien lo ver mujeres e varones, burgueses e burguesas por las finestras son, plorando de los hoyos tanto habían el dolor, de las sus bocas todos dicían con razón, Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Es decir, cuando van pasando por Burgos, la gente se asoma a las ventanas. Nadie sale a ayudarlos ni a hablar con ellos porque están amenazados de muerte, bueno, de peor que muerte, no de un castigo terrible, porque el rey dice que quien ayude al Cid recibirá un castigo terrorífico. Pero ellos se asoman a las ventanas y lloran viendo la injusticia de que el Cid sea desterrado. Y dicen todos a la vez, Dios, qué buen vasallo si tuviese un buen señor. ¿Quién es el señor del Cid? El rey. Luego es una crítica que no es velada, es directísima. Por eso digo que aquí el rey aparece mal parado y criticado directamente porque está apoyando a la nobleza hereditaria y no apoyando al Cid, que es representante de la nueva nobleza hecha a sí misma. Cuando va evolucionando el cantar, según el rey va dando de lado a la antigua nobleza y creyendo al Cid y valorándolo, ¿no? Dándole la posición social en la corte, el rey aparece mucho mejor considerado por parte del narrador. Bueno, voy a dejaros un momento el texto ahí para que veáis ese espacio, os lo indicaré con una flecha, que hay en los versos de los hoyos, aquí ahí vería un espacio tan fuerte mientras orando. Bueno, eso que veis ahí, ese espacio se llama hemistiquio. Los cantares de gesta estaban escritos en versos de arte mayor, es decir, de 9 sílabas o más, pero no había un número exacto de sílabas. Podías tener un verso de 16, otro de 15, otro de 12 y otro de 19, pero eran de arte mayor. Y normalmente había un hemistiquio en el medio. Ese hemistiquio era como una especie de pausa. Los cantares de gesta tenían rima asonante, todos los versos rima asonante. Se llamaba tiradas al conjunto de versos que tenían la misma rima asonante. En el momento que cambia la rima, también cambia la tirada. ¿Vale? Esto también es importante. Esto sería todo lo que os voy a comentar. Bueno, habría tantísimo que decir del Cantar de mi Cid, pero más o menos, un poco para que tengáis una idea, si os aventuráis a leer el Cantar de mi Cid, yo os lo estoy dando sin masticar, ¿vale? Pero tenéis ediciones en las que lo actualizan el lenguaje. Yo no os recomiendo leer el Cantar de mi Cid actualizado, yo recomiendo el esfuerzo que supone leer el castellano medieval. Mirad, yo lo leí con 14 años y si yo pude, puede cualquiera. A mí me costó pues muchísimo, porque me acuerdo los primeros versos que yo la verdad no sabía ni de qué me estaba hablando, pero ese esfuerzo, cuando llevas unas 2, 3, 4 páginas leídas, empiezas a entrar en la dinámica, empiezas a comprender, y además si utilizas ediciones como esta, que tienen anotaciones a pie de página, pues vas a sentirte muy acompañada en la lectura. Os enseño esta de cátedra porque es la que he tenido desde siempre. Me gusta muchísimo, corre a cargo de Colin Smith y toda la introducción es interesantísima, pero lo titula Poema de mi Cid y a mí no me gusta esta denominación porque poema es una terminología relativamente nueva. En la Edad Media no se utilizaba el término poema, se llamaba a los cantares de gestas, se les llamaba cantares, cantar de lo que fuera. Luego la lógica nos indica que como este cantar no sabemos si se titulaba Cantar de mi Cid, pero desde luego se titulaba Cantar de algo, no poema de algo. Pero bueno, el resto sí que me gusta mucho y os lo recomiendo.
Y vamos ahora mismo a por la última de las manifestaciones medievales de lírica de transmisión oral de la que os voy a hablar en este vídeo. Vamos a saltar hasta el siglo XV y lo último de lo que vamos a hablar hoy es del romancero. ¿Qué es un romancero? Ahora estamos en el siglo XV, ¿vale? ¿Qué es un romancero? Un romancero no es ni más ni menos que un conjunto de romances. Entonces la pregunta es, ¿qué es un romance? No tenemos que confundirlo con las lenguas romances, que llamamos lenguas romances pues al castellano, al gallego, ¿entendéis? No, romance es otra cosa. Aquí estamos hablando de una composición literaria llamada romance, que para muchos surge a raíz de que pasen de moda los cantares de gesta. Esta es una de las muchas teorías que hay en torno a el origen de los romances. Hay otras teorías que dicen que no, que el romance surge de cero, pero yo sinceramente creo que el romance surge, los primeros romances son históricos y surgen a raíz de que pasan de moda los cantares de gesta. Mirad, yo lo llamo al romance lo llamo el Twitter del siglo XV. ¿Por qué? Decimos muchísimas veces que la gente está tan habituada a Twitter que quiere pues, textos muy breves. Es como que ya no les gustan los textos tan extensos y Twitter, al ser tan breve y tener tan pocos caracteres, que te permita tan pocos caracteres, es muy del gusto actual que todo va muy deprisa. Bueno, pues si bien en los inicios de la Edad Media gustaban mucho estos cantares tan extensos que los juglares te iban recitando a lo largo de 3, 4 o los días que fueran, esto pasa de moda y empiezan a gustar composiciones mucho más breves. Entonces, según la teoría que a mí más me convence, los primeros romances son históricos. ¿Por qué? Porque los juglares, en vez de crear ya de cero romances nuevos, lo que hacen es utilizar conocimientos previos que ya tienen. Esos cantares de gesta tan extensos entresacan los momentos más interesantes y solo narran esos, no solo recitan esos fragmentos. Eso explicaría que si los cantares de gesta, los versos son más o menos en torno a las 16 sílabas, los romances tengan 8 sílabas. ¿Por qué? Porque por el hemistiquio, ¿os acordáis del hemistiquio? Ese espacio que había en medio de los versos del que os hablé antes cuando os hablaba del cantar de Miocid. Bueno, pues en el hemistiquio se podía partir. Entonces, en los versos impares, el 1, el 3, el 5, se queda con la primera parte del hemistiquio que no tiene la rima. Y los versos pares, el 2, el 4, el 6, etcétera, se quedan con la segunda parte que es la que tiene la rima y de ahí acaba de pasar una mosca. Eso significa que llega el verano, qué horror. Bueno, pues eso, se quedarían las partes pares con la rima asonante, porque sabéis, ya os lo dije en algún momento del principio del vídeo, que la rima consonante era propia de la literatura culta y de la literatura de tradición popular sería la rima asonante. Luego, ¿qué es un romance? Un romance es una composición breve, histórico-epicolírica, vamos a decir, que estaba destinada a recitarse o incluso cantarse con acompañamiento musical. Está formada por versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando libres los impares. La temática que utilizaba era variadísima. Los más antiguos parece ser que eran históricos, pero los hay de muchísimas temáticas, incluidos los de temática amorosa, que es el que yo os voy a leer después, es de temática amorosa y es muy, muy bonito. Los romances se agrupan en dos grandes corpus. Está el romancero viejo y el romancero nuevo. Llamamos romancero viejo al conjunto de romances que se crearon en los siglos XV y XVI, es decir, hasta el Renacimiento. Y romancero nuevo a los que se crean a partir del Renacimiento, del siglo XVII en adelante. Excepto en el siglo XVIII, que no me atrevo a decir que no se haya escrito ni un solo romance, porque me parece un poco exagerado decir eso, pero yo no he leído ni un solo romance del XVIII, excepto en el siglo XVIII, en el que no tuvo demasiado éxito este tipo de composición, desde el XVII hasta nuestros días, el romance ha sido muy cultivado. De hecho, a principios del siglo XX, Lorca tiene unos romances maravillosos y ese romancero gitano, que es para mí un culmen de lo que es la poesía universal, ¿no? Digamos que esto sería lo más genérico que yo os puedo decir del romancero. Y ahora os voy a leer un romance muy, muy bonito y uno de los más reproducidos de la literatura española. Romance del Conde Olinos.
Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Caminante que camina detiene su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. Desde la torre más alta la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. No es la sirenita madre, que esa no tiene cantar, es la voz del conde Olinos que por mí penando está. Si por tus amores pena, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, juntos nos ha de enterrar. Que lo maten a lanzadas y su cuerpo echen al mar. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar y a él como hijo de condes unos pasos más atrás. De ella nace un rosal blanco, de él un espino albar. Crece uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella nacerá una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par. Con esto llegamos al final de la literatura medieval de transmisión oral, literatura popular. La literatura culta os grabaré el vídeo el próximo mes. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.